La ciencia y las disciplinas al servicio de la sociedad coahuilense. Voz Universitaria. El programa de la Universidad Autónoma de Coahuila, comprometida con el desarrollo de la entidad desde una visión sustentada en el bien y en el saber. Buenas tardes, auditorio de su programa Voz Universitaria. Les saluda con gusto la doctora Juanita Lanís, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Radio. Estamos en su hora del programa de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila y me acompaña Karen Valenzuela. Karen Valenzuela, alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, emocionada, ya fin de semana. Esperamos que nos puedan seguir en redes sociales, en Voz Universitaria en Facebook, ahí estaremos subiendo los próximos eventos, lo que estamos haciendo en cabina, los próximos programas y los programas pasados también. Y pues más que nada invitarnos a todos a celebrar ya estas fechas, ¿no? Que ya se está acercando a finales de mes de octubre, principios de mes de noviembre. Bien rápido que se nos está yendo el año, ¿no? Así es, va volando. Y pues recordar a esas personitas que se nos adelantaron en el camino, ¿no? Y más que nada es una tradición familiar mexicana. Claro, y que cumple todo un ritual, eso de los 7 niveles, de los altares, que es algo muy de nosotros. Y bueno, a final de cuentas decimos que los mexicanos nos reímos de la muerte, ¿no? Y yo creo que es todo una tradición que es muy nuestra, que aunque ya la veamos en otras partes del mundo y que la vivimos, porque también la gozamos, pero también yo creo que muy en el fondo de nuestro corazón también la sufrimos, porque recordamos a nuestras personas, como bien dice Karen, que se nos han adelantado. Y bueno, tenemos hoy también un fin de semana muy contentos porque hemos estado asistiendo al Festival de Julio Torri. Qué agasajo, qué alegría tener en Coahuila este tipo de eventos, la verdad, y además es que llega el momento en que no sabes ni a dónde ir. Viva Coahuila, la verdad, viva Coahuila y a los que vivimos en ella, porque resulta que no sabes si ir a la obra de teatro, si ir a la presentación del libro, si ir a escuchar esos bellos poemas o si irte simplemente a disfrutar al Teatro de la Ciudad, a la Alameda o algunos otros recintos, a las personas que han estado también en el Festival Cervantino y que nos han acompañado en este Festival Julio Torri. Karen, yo no sé tú, pero yo he estado de verdad abrumada y me falta vida y me falta tiempo para poder disfrutar de todo este tipo de eventos. Así es, más que nada el domingo viene Café Tacuba a la Plaza de Armas. Sí, va a estar que están anunciando, lleno. parece que va a haber un cambio, que se va al Parque de las Maravillas. Bueno, se nos estará informando a través también de este Sistema Estatal de Radio. Y también les comentamos que hoy tenemos aquí a un invitado que es José Domingo Ortiz, a quien queremos darle la más cordial bienvenida y sobre todo felicitarlo porque justamente el día de ayer presentó también este libro que se llama Máximas y Aforismos. Domingo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y bueno, José Domingo nació en San Miguel de Allende, Guanajuato, en 1956. Es un poeta. Estudió Letras Modernas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido director de Pie y Opinión, coordinador de talleres literarios en Saltillo y la Ciudad de México, fundador del Centro Social y Cultural de Viva Voz, becario del FONCA. Apoyó la edición de revistas independientes Edmundo Valadez, 1993, para De Viva Voz. José Domingo, un gusto, un orgullo tenerte con nosotros. Te conozco de hace años, sé de tu vocación, sé de tu profesionalismo y bueno, me encanta que nos acompañes hoy justamente para compartir con nuestro público como pan calientito libro que presentaste ayer. Cuéntanos un poquito qué son los aforismos y cómo surge esas máximas, que así lo has titulado, máximas de aforismos. ¿Máximas y aforismos son formas de pensamiento, son sentencias, son distintas formas o maneras de tratar las ideas, de tratar el discurso y de hacer una relación con el pensamiento. Dentro de la generalidad de los trabajos que he estado haciendo, he escrito en verso, he escrito en decasílabos, en heptasílabos, he escrito en verso libre, poemas en prosa, he escrito haikus, ensayo, también he trabajado la novela y he hecho en este trabajo un giro de 360 grados en donde la intensidad, el humor
y la brevedad, haz de cuenta que es como un homenaje precisamente a Julio Torri, son parte de la resonancia o de la significación. El aforismo está relacionado, es una forma que tiene, digamos, una relación directa con el pensamiento, se utiliza mucho en la filosofía, pero también en la literatura, es cercano a la máxima, y la máxima es como, digamos, una sentencia cerrada en donde entiende uno claramente lo que estamos manejando. El asunto es que dentro de las nuevas corrientes que hay en la literatura, me parece a mí que además de los poemas que son de mayor extensión, tenemos este tipo de trabajos que son muy breves, son muy intensos y que evidentemente resuelven una propuesta que gira sobre sí misma. Es una corriente como aforismos no muy utilizada. Cuéntanos un poquito de ello, José Domingo, ¿por qué no la vemos, no la encontramos y por lo tanto creo que sabemos poco también de ello? De hecho, por ejemplo, algunos poetas románticos y algunos filósofos lo utilizan, pero Cioran, por ejemplo, es un escritor que los utiliza, y en el caso de él particularmente son muy arduos, son muy críticos, son realmente muy venenosos, son autocríticos. Y en este otro caso de Lichtenberg, por ejemplo, es otro autor contemporáneo de Goethe también los utiliza. ¿Austriaco, alemán? Es alemán, y también Goethe es alemán. Entonces, el asunto del aforismo está relacionado a la historia de las ideas, a la historia del pensamiento. Evidentemente que está muy emparentado con la filosofía, y en la generalidad el libro plantea una línea de análisis discursiva en torno a distintos temas. Por ejemplo, el tiempo, lo que bien comentabas ahorita sobre la muerte, sobre Dios, sobre la posición del hombre, es una posición crítica y autocrítica, en donde la escritura se convierte en un planteamiento, pero también, como señala Octavio Paz, en una pregunta y naturalmente en una respuesta. Entonces es una reflexión que se da de una manera muy sucinta, que pretende ser, o de hecho en algunos casos me parece que lo logra, de una manera muy eficaz y a veces muy aguda. Entonces tiene un poquito de humor. Todo, pero de filosofía, sí, de vida, luego, de sentimiento, sí, de pasión, claro, y a la mejor de locura, como dices aquí en el mejor dicho, Dios es un poeta. La locura muestra el grado más alto de la felicidad. Sí. Está genial. Bueno, ¿y cómo lo podrías clasificar si es un estilo, al final de cuentas, personal? Porque si lo ves como una forma de escribir a la filosofía de la vida, representa tu filosofía propia de vida. Sí, de hecho, está emparentado este trabajo, son inicialmente 1000 aforismos. 1000, aquí en este pequeño... No, aquí los editores hicieron una selección y lo ordenaron de una manera bastante acertada y presentan 200. Pero este trabajo de los 1000 aforismos es complementario de otro libro que se llama Las 1100 maneras de entender que el mundo no es cuadrado, que son 1100 aforismos, y luego en este otro son 1000, y ese otro libro está, digamos, escrito en un ciclo, en un círculo, en el que tiene que ver la revelación del significado, que es un libro de 14 ensayos, junto con Las 1100 maneras de entender que el mundo no es cuadrado, y junto con el otro libro que es La lucha de todos los días se funde en el amor. ¿Que también es de aforismos? No, ahí son ensayos. Pero haz de cuenta, son trabajos de análisis, evidentemente de pensamiento, de una relación directa con una posición crítica, y que tiene que ver con lo que yo considero que es un poco la posmodernidad. Es decir, está inscrito dentro de una tendencia que se llama o que se denomina el decreacionismo, que es de crear, exactamente, exactamente, de un poco eliminar y naturalmente depurar, pero no aprender para desaprender, o no, es una palabra que usamos mucho, ¿no? Claro, cuando descreamos. Pero no es desde el punto de vista necesariamente del aprendizaje, aunque tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la verdad, o con tiene tu que verdad, ver con la certeza de con la tu existencia, forma de ver.
y con tu manera de ver, con tu manera de actuar, con tu manera de ser. Es decir, es la respuesta de tu vida o es la respuesta ante la vida. O sea, la literatura a veces nos cuestiona y a veces nos responde. Y a veces cuando estamos respondiendo, estamos cuestionando. Pero además es hermoso, fíjate lo que pones aquí. Siempre tuviste el éxito al lado de ti. Tenías que haber hecho un pequeño giro para descubrirlo. Excelente. Máximas y aforismos de José Domingo Ortiz. Así es. Y dígame, ¿cuál es la métrica o cómo se puede escribir un aforismo? Bueno, de hecho, el aforismo se podría resumir como un pensamiento concreto. Y no necesariamente tiene que ser tan breve. Puede tener, por ejemplo, hay algunos autores que el aforismo, Lichtenberg le da, no sé, lo hace en un párrafo. Pero entonces, haz de cuenta, él, digamos, escribe o traza la línea del pensamiento y lo cierra sobre sí mismo en un poco más de extensión. Yo aquí en algunos casos hago aforismos que son un poquito más extensos, pero yo diría que fundamentalmente es un pensamiento muy breve que gira sobre sí mismo. Haz de cuenta, es como si un planteamiento va y luego se resuelve en un sentido contrario. En el caso, por ejemplo, del verso, el verso, dice Octavio Paz, y además así lo vemos en el caso de la poesía, el verso que está escrito en rima o que está rimado, está acentuado y entonces es ir hacia, o sea, va en una dirección y luego la sucesión de los versos se convierten en un significado. Entonces al final de la lectura tienes la revelación o tienes el contenido dado del poema. Pero tienes la palabra sobre todo y tienes ese don de hacerla aforismo. Dice, cuando me hablan de aforismos, viene a mi mente el resplandor y luego la oscuridad. Exacto. Un aforismo de esas máximas que hace José Domingo Ortiz. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Voz Universitaria, el programa de la Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de la sociedad. Regresamos. Voz Universitaria, la expresión del conocimiento comprometido con la sociedad. La Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de todos. Continuamos. Regresamos a su programa Voz Universitaria. Les saluda nuevamente con gusto la doctora Juanita Leonice en compañía Karen Valenzuela. Bienvenida, Karen. ¿Recuerdan los teléfonos, las redes sociales? Así es, pueden escucharnos vía online a www.coahuila.gov.mx/radio, seguirnos en Facebook en Voz Universitaria o llamarnos aquí en cabina al 439-3557. Y para el interior del estado el 01800 0120 808. Excelente. Está con nosotros José Domingo Ortiz, quien nos está presentando como pan caliente precisamente su libro que es Máximas de Aforismos, y también está con nosotros el químico del amor, conferencista, escritor, quien ya ha estado en su programa, además es colaborador asiduo, ¿no? También del Sistema Estatal de Radio. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Pues estamos hablando de amor y cosas peores, pero estamos hablando del sentimiento, de la poesía, de los aforismos y sobre todo de que nos da un gusto que estén ustedes hoy con nosotros, adelantándonos a estas épocas que parecen ser de Halloween, de miedo, pero que también subyace siempre el sentimiento, la pasión, los temores. No sé qué piensas tú, químico del amor, hoy que estamos hablando de este tema que es expresarnos y sobre todo vivir los sentimientos y las emociones, y que luego no podemos evitar que vayan aunados a esas tradiciones, ¿no? Sí, ahora sí que el miedo, ¿no? El miedo, por ejemplo, bueno, el placer, por ejemplo, que es la sensación opuesta al dolor. El placer nos ayuda a repetir eventos. Tenemos el sentido de el área tegmental ventral, donde se produce mucha dopamina, traducido. El placer hace que quiera hacer otra de las cosas. Por eso el sexo es una de las actividades que libera mucho más placer que otra de las que hagamos. Tan es así, por ejemplo, las personas que consumen heroína, es la actividad no natural que produce más placer que el sexo.
pero en condiciones naturales el sexo es lo que produce más placer. Ahora, si vamos al lado opuesto, hablamos del dolor. Una vez que sentimos dolor, por ejemplo, si usted que nos está escuchando en casa, toda licenciado Karen, si alguna vez les ha dolido una muela, por ejemplo, ya uno no deja de cepillarse los dientes después de ahí, porque conocemos lo que es ya el miedo. Ya sabes, ¿no? Sí. Ya pisamos fondo, como dicen, cuando realmente sentimos ese amor o ese miedo o esa pasión. Pero el escribir, yo creo, José Domingo Ortiz, es también una pasión, es una forma de expresarse y va mucho más allá. Yo no sé qué siente un escritor cuando justo escribe hacia la vida, hacia el dolor, hacia el placer. ¿Qué escribes? ¿Qué prefieres? De hecho, la escritura es un acto placentero. Escribir es placentero, pero al mismo tiempo es doloroso. O sea, es una labor muy ardua, o sea, no es fácil porque es un proceso de lenta duración. Tienes que estar regularmente confrontando incluso lo que ya escribiste. Lo que ya escribiste no siempre tiene que ver con lo que pensaste que ibas a escribir, y lo que termina no diciendo no es justamente lo que tú hubieras querido, lo que tú esperabas. Carajo, decir. Es igual que el amor, ¿no? Químico el amor. Sí, de hecho, la escritura yo digo que la escritura de creación, haz de cuenta, revela su propósito a través de la amanuensia. O sea, de alguna manera el escritor es como una amanuensia, es decir, no todo es necesariamente un proceso discursivo, no todo es necesariamente muy lógico. Hay alcances en la escritura de creación, concretamente en el caso de la literatura, no es un informe, por ejemplo, de un abogado, no es un informe, no es un parte médico, hay una parte que tiene que ver con la subconsciencia o con la inconsciencia o con los elementos irracionales. Igualito que el amor. Sí. De hecho, qué difícil expresarse a veces. Para un escritor es la cuna, ¿no? La cuna de su misma inspiración, ¿no? El amor, el dolor, el desdén. Pero también el observar al otro, ¿no? Y el observar a nuestra sociedad. Y qué tanto pesa el expresarnos a través de... De hecho, nosotros somos en la medida en que dejamos de ser. Es decir, se suprime el yo y aparece el otro. Es decir, aparece el alter. Hay sin otro, ego. Sin ego, haz de cuenta. Yo pienso que cuando llega el autor a ese nivel de conciencia en donde se suprime, incluso aquí en los aforismos lo digo, no es un acto, digamos, de razón, sino es un fenómeno que le pasa al autor. Me parece que no a todos los autores les pasa. Solamente algunos con algún nivel de desarrollo o de conciencia, haz de cuenta, logran romper ese hechizo del yo y entonces aparece el otro, que es el verdadero, que es el autor. Entonces, en esa otra parte, ese otro, hay la relación que se sostiene con la obra, en donde se conecta de alguna manera con los lectores, de manera, como te dijera, insospechada. O sea, hay una conexión que se da, pero justamente a partir de que, por ejemplo, el autor tenga naturalmente todas las referencias previas que tienen que ver con la tradición, que tienen que ver con los otros autores y que tienen que ver con el momento. Entonces, una obra es hija de su historia, pero al mismo tiempo de la circunstancia. Qué bonito lo has dicho, ¿no? Y qué gran compromiso también. Sí. Yo creo que el expresarnos no es nada fácil para muchos de nosotros, ni a través de la palabra y mucho menos a través de la pluma, así como lo haces tú y esa habilidad, esa facilidad que tienes, Domingo, desde que te conozco, desde, no voy a decir años, cuando caminábamos por ese Saltillo, por esas calles, cuando cruzábamos por el Ateneo. Recuerdo que siempre tenías una pluma, un papel en la mano, siempre nos hacías a las chicas un poema, una frase, y yo creo que estas obras que ahora has escrito y que te demuestran cómo eres, sabemos y estamos orgullosos de ti, sobre todo de tenerte hoy en esta ciudad de Saltillo, aunque seas de Guanajuato. Te lo agradezco. Bienvenido. Gracias. Así es, y bueno, ¿nos podría leer alguna de sus obras, de sus creaciones? ¿Cómo no?
esta que tiene que ver con lo que decía la doctora, dice, si una sociedad inserta a sus poetas como algo decorativo, estamos ante una disyuntiva. ¿Los poetas son mediocres o la sociedad es estúpida? Qué bonito. Pero bueno, ante el amor, ¿quién manda? Ante los sentimientos y ante la necesidad de expresarse. Y a lo mejor el químico del amor no lo podría expresar. Me quedé pensando en la... Sí, te vi muy pensativo. Sí. Muy bueno. ¿Me podía repetir la pregunta, por favor? Que si desde el punto de vista de la química también podríamos explicarnos por qué escribimos, por qué razonamos o por qué nos desgarramos a veces ante el amor y la forma de expresarnos, sea cual sea. Bueno, es que como comentaba ahorita Karen, la mayor producción se da en la época de dolor o cuando inicia una relación, ¿no? Porque luego ya cuando está en el proceso de enamoramiento, la parte bonita es una parte donde la mente está intoxicada. Entonces todo es bonito y no solo sentimos, no pensamos. Y se rompe un poco la creatividad. Muchas personas caen en una crisis, ya les cuesta escribir. En cambio, cuando la relación no funciona, tienen material de sobra porque es un proceso catártico. De hecho, hay estudios que comprueban que el escribir es como, ahora sí, como platicarle a un amigo, ¿no? Y me desahogo y empiezo a liberar endorfinas, que son sustancias de placer y suprimen un poco el dolor, que es, a final de cuentas, a lo que el cuerpo le tiene miedo, ¿no? Por decirle de alguna manera. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, pero creo que también tengo que escribir. Casi estamos a punto de terminar siendo todos aquí poetas y un poco locos. Domingo, ¿será cierto esto que decimos, que de poetas y locos todos tenemos un poco? Sí, naturalmente, y en México más. Sí, de hecho, tenemos una buena dosis de fantasía, somos un pueblo de artistas. O sea, tenemos a veces pienso que sobrepoblación de poetas. Y bueno, tenemos en México realmente, hay estudios, hay una doctora alemana, un ensayo que publicaron en el Fondo de Cultura Mexicana, que están diciendo muy seriamente que México es el único país que en este momento puede hacer arte universal. Es el único país en el mundo que puede hacer arte universal por nuestros antecedentes que tienen que ver con la historia precolombina, con los fenómenos de la independencia, de la reforma, de la revolución y de la época moderna. O sea, realmente somos un país enormemente rico y una nación fundada a partir de los mitos, que es precisamente el descubrimiento o la búsqueda del águila y la serpiente. Pero somos un pueblo mágico. Eso es. Llenos de tanto música, tanto arte, de todo un poco tenemos, ¿no? El mexicano, por eso también somos como que querendones, por eso las extranjeras se enamoran de los mexicanos. Ay, sí, no me digas tanto eso, porque fíjate que, bueno, ustedes saben, yo estudié en España, viví allá 5 años y a mí me molestaba mucho cuando los españoles decían, no, es que nosotros nos gustan mucho las mexicanas, y yo así, no, porque o sea, es que son tan buenas, tan dulces, tan cálidas. Las españolas o las europeas son muy francas o muy claridosas, o te dicen sí, quítate, vente, o no, de plano, ¿no? Y eso a veces así como que somos dulzones, como que somos medios tibios. A mí eso no me gusta. A lo mejor es que sí lo somos, no sé. Y bueno, dígame, ¿qué le motivó a escribir? ¿Qué fue lo que dio inicio a usted como escritor o como poeta? De hecho, yo pienso que fue que perdí a mi mamá a los 5 años. Fue un factor muy fuerte y luego descubrí en la casa espacios y luego yo me recuerdo con muchos momentos de melancolía y luego a los 11 años, 12 años me hice un gran lector. Leí muchas novelas y luego me hice pues un ratón de bibliotecas, que todavía sigo siendo. Entonces me hice lector y luego cierta necesidad, haz de cuenta, surgió como una necesidad. En primero y secundaria me aparecían junto a las tareas de español algunos textos que yo le mostraba al maestro de español, entonces el maestro me tachaba todo, pero de repente alguna línea me ponía una palomita. Entonces me di cuenta después que pasé por psicología, pasé por economía, pasé por
filosofía, economía, psicología, y luego ya hasta el final me di cuenta que era letras, cuando vi a una maestra que tenía unas botas y que traía una minifalda, dije, aquí. Dije, no sabía que era letras, dije, aquí es. ¿Recuerdas tu primera obra? Sí, de hecho fue Poemas Resurrectos, un poco en la onda de Germán Gess, en la onda de Pictorius, en aquellos años, en los 70 era muy solicitado, de Isis Cimbelo, de Jodorowsky, del propio Octavio Paz. O sea, yo estuve muy inmerso en los movimientos que tenían que ver con la revolución. O sea, nosotros que hicimos la Revolución Cubana, por ejemplo, fue todo un espejismo, ¿no? Entonces, vimos después la caída de ese proyecto, pero de que lo amamos y nos comprometimos con ese proyecto, lo hicimos. Excelente. Bueno, antes de ir a un corte, vamos a decir dónde podemos encontrar justamente Máximas y Aforismos. Es en la casa de Óscar Flores Tapia, el Centro Cultural Óscar Flores Tapia, de la Secretaría de Cultura, que es los que editaron el libro. A partir de lunes pueden solicitarlo y entiendo que ahí se los van a entregar. Creo que va a haber alguna cuota mínima, pero yo supongo que es muy mínima. Claro, porque la editorial es la Secretaría de Cultura. Secretaría de Cultura, ¿no? Excelente. Vamos a un corte y regresamos. Voz Universitaria, el programa de la Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de la sociedad. Regresamos. Voz Universitaria, la expresión del conocimiento comprometido con la sociedad. La Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de todos. Continuamos. Hacer el plan de la semana o hacer el plan del día o hacer incluso el plan de un programa o de alguna cosa para darte cuenta que en nada se va a asemejar a lo que tú habías proyectado. Entonces, desde luego sí es cierto, hay esa sorpresa cotidiana de la vida. Entonces, la escritura generalmente tiende a la recuperación del momento, a la reinauguración de la vida, pero también a la restauración del lenguaje. Nosotros, como decíamos al principio, pertenecemos a una tradición. Esta tradición nos hace ser quienes somos. En el caso nuestro, esta, digamos, lucha de España y América precolombina vino a dar la mezcla maravillosa que somos como nación. Somos realmente una nación muy joven, con 200 años prácticamente, pero con tradiciones enormes, tanto en el lado hispano como en el lado precolombino. Pero nuestra manera peculiar de ser y de actuar es única en el mundo. O sea, este sentido del humor, a veces cruel sentido de la hilaridad, pero que también se refleja en la literatura. Por ejemplo, aquí en los aforismos, en las máximas, vemos una cierta dosis, si no de locura o de frescura, de ironía o de sarcasmo, que es algo que tiene que ver con Julio Torri, que tiene que ver con Juan José Arreola, y que tiene que ver con esta, digamos, literatura nueva que se empieza a generar en México en el siglo XX, con la generación de los contemporáneos. Los contemporáneos, pero bueno, yo creo que vamos a preguntarle a Químico del Amor, que todos tenemos como seres dentro de nuestra química y nuestra forma de actuar, esos sentimientos encontrados o esas relaciones, ¿no? Ahorita que estaba escuchando al licenciado, yo concuerdo en un punto en que la vida es mucho menos lógica de lo que parece. Somos animales, somos Homo sapiens, aunque hay gente que lo toma como despectivo, pero caemos en la misma clasificación. Si me pegas, te pego. Si me tratas bien, te trato bien. O sea, reaccionamos muchas por instinto. De hecho, la lujuria es un instinto y es el que hace que tratemos de estar limpios y atractivos para la persona. Por ejemplo, no nada más por el respeto a las demás personas nos bañamos, es parte de querer socializar, de querer, por ejemplo, en el caso de tener pareja, agradarle o mantenerla, ¿no? Que hay una razón para que se quede ahí, el detalle, la rosa, tratar de ser mejor amante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se basa en emociones. Las emociones nos mandan 9 de cada 10 veces en lo que en los estudios se demuestra al respecto. Yo concuerdo mucho en que casi todo lo que planeamos no va a ocurrir. No va a ocurrir. Maestra San Juanita Torres Ruiz, ¿usted qué opina? ¿Se escribe más de amor, de desamor
¿Cómo somos los mexicanos? No, yo creo que, y yo coincido con las dos personas que están esta tarde con nosotros, porque, bueno, esto lo hemos platicado mucho aquí con Domingo. Porque fue tu alumno. Porque además él pertenece a la primera generación de alumnos egresados de la licenciatura en letras en nuestra universidad. Y lo hemos platicado muchas veces, pero creo yo que hay una frase que encierra también maravillosamente lo que somos. Octavio Paz decía, el hombre está hecho de palabras. Y esa frase es muy cierta, porque nos enojamos en español, amamos en español, reclamamos en español. Todo esto que somos lo transmitimos a través del lenguaje y lo transmitimos a través de nuestro español. Nosotros que somos hispanohablantes, ¿no? Entonces, venimos arrastrando toda una tradición, como bien decía Domingo hace un momento. Somos un sincretismo de dos mundos totalmente diferentes. Cuando llegaron los españoles acá, ellos venían ya con toda una historia de siglos, que fue la que nos trajeron, pero nosotros teníamos nuestra propia historia en este territorio. Entonces, sucede ese sincretismo maravilloso que da como resultado lo que somos. Y eso que somos lo transmitimos, como decía bien Octavio Paz en esa frase, a través de las palabras. Yo creo que este mundo no podemos nosotros imaginarlo sin el lenguaje. Sin lugar a dudas, ¿no? Es la expresión que nos lo permite y el sentimiento también. Seguramente, José Domingo, tienes un aforismo para ello. Sí, de hecho, estaba buscando uno que pudiera acercarse a lo que estaba comentando la maestra San Juanita, que es un gusto verla. Mucho te debemos. Y me gustaría encontrar en donde hablo justamente de esa relación que tenemos con la historia y con el pensamiento a partir del idioma, a partir de las palabras que recibimos, es decir, en ese proceso de sincretismo del que habla la maestra. Pero a mí me parece que nosotros evidentemente hemos reescrito la historia. Claro. Pertenecemos a esa tradición, pero también a la ruptura. Entonces, esta novedosa manera que tenemos de reinterpretar los hechos nos permite hacer una vida diferente. Es decir, nosotros en ese proceso de consolidación histórica, en ese proceso de asimilación, nos regeneramos como nación, nos regeneramos como pueblo y de hecho, a partir justamente del pensamiento, a partir justamente de las ideas, de la escritura, de ese proceso lógico del decurso del pensamiento, de las historias o de la historia de las ideas, vamos haciendo nuestra propia historia. Y el químico del amor, genéticamente, ¿cómo lo expresaríamos? Bueno, es que ahora sí que hablando ya a nivel ADN, todos tenemos diferente necesidad. Todos tenemos el lenguaje común, ¿no? Tanto oral como puede ser el lenguaje corporal, pero todos tenemos necesidades distintas. El ADN viene siendo, digamos, nuestra huella, como la huella digital, pero mucho más específica, mucho más profunda. Por ejemplo, algo muy sencillo. Es un ejemplo que nos ha pasado a la mayoría, ¿no? La esposa le dice al esposo: es que mira, es que mi jefe me dijo que eso, que el otro, pero mi compañero que debe hacer las cosas no las hace, y es un problema típico, ¿no? Y como hombre, el cerebro, el ADN indicado hacia el hombre, quiere darle una solución. Lo primero que queremos hacer como hombre es que mira, hazle así, hazle de esta manera, pero somos hombres. O sea, nos enseñaron a ser prácticos, lógicos. Hay un problema, te doy una solución porque yo pienso que me la estás pidiendo, cuando no es así. Cuando la mujer sabe la solución, nada más quiere que le escuchen. Pero somos muy diferentes. En cambio, el hombre, cuando le cuenta a otro hombre, por ejemplo, es que mira, tengo un problema con mi jefe, él está esperando que el amigo o el compañero le dé una solución. Somos totalmente distintos. Comprender esa base ayuda a que los problemas sean menores. En lugar del hombre, el esposo, darle una solución a su mujer, mejor simplemente escucharla,
le das un abrazo y ya, eso es lo único que ella quiere, nada más quiere que la apoyes. El lenguaje a veces es complicado porque nuestro cerebro es diferente, aunque valemos lo mismo como hombre y mujer, nos comunicamos totalmente distinto. Nuestro ADN nos pide cosas diferentes. Perdón. No, adelante. Bueno, ¿y quién es más expresivo, el hombre o la mujer? Expresivo, la mujer definitivamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, voy a tratar de explicarlo muy rápido. En la época de las cavernas, el hombre iba a cazar, la mujer se queda en la cueva. Entonces, la que desarrolló más habilidades verbales es la mujer, porque se quedaban mirándose unas a otras y la violencia es una falla en el canal de comunicación. Entonces tenían que comunicarse para ir sintiéndose del mismo clan. Cómo está tu hijo, cómo está el mío, etcétera. Y se fue desarrollando la habilidad social del lenguaje. En cambio, los hombres van a cazar y no pueden hacer mucho ruido. De hecho, las pláticas de hombres, si ustedes se fijan en una fiesta. Sí, todos dicen. Y de hecho, cuando el hombre va atrás de la bestia, evidentemente con una idea, y aparte las actividades de la mujer, está con el niño, está con las cabras, está cosiendo, está haciendo toda la labor de recolección. Entonces sí, en ese sentido es más versátil. La mentalidad de la mujer, sin duda alguna, ya está comprobado. Y hasta para las redes sociales. Para las redes sociales. Yo creo que las utilizamos más, chismeamos más, mensajemos más, refriteamos más. Bueno, es que no tenemos la culpa. Desde pequeñas caminamos más rápido, hablamos más rápido. Definitivamente. Habla el poeta, sin lugar a dudas. Pero bueno, que fíjate qué padre se puede explicar desde la química, ¿no? Además, y yo no sé si tenga que ver también con esa facilidad de no solamente hablar, sino de expresarse, pero creo que los hombres demuestran mucho más esa capacidad de amar que tienen. Sí, es que bueno, esa es otra, la expresamos diferente. Por ejemplo, la base de un matrimonio que funciona con amor, por decirlo de alguna manera, o sea, que no, porque no, antes los matrimonios duraban muchos años, pero era porque la mujer no tenía el empoderamiento. A lo mejor no era bien visto que trabajara, estoy hablando 60 años atrás, fuera del hogar. Te fuiste muy atrás. Sí, porque luego empezó a ocurrir el fenómeno de las madres solteras y los divorcios y poco a poco la sociedad fue aceptando este hecho, ¿no? Y ahora es al revés. Antes ser madre soltera era, es que la dejaron. Ahora es, no, mis respetos, es madre soltera, está sacando el matrimonio, la familia adelante, es madre y padre. O sea, el contexto, evolucionamos. El contexto es muy distinto. Ya desde ahí la sociedad le dio otro valor a la mujer, que siempre lo ha tenido, pero no se lo reconocía. Entonces, desde ese punto, de hecho estamos en una época donde el amor es lo más parejo posible. Un hombre que tiene una mujer es afortunadísimo, porque para llegar a ella tuvo que ser mejor que 5 o 7 pretendientes que ella tenía. Inclusive todavía estando con ella, siempre hay alguien que está cerca, siempre hay alguien que guapa te ves y siempre hay que estar atento. Por ejemplo, si la esposa se hace un arreglo del cabello, ¡ay, qué guapa te ves! Aunque a veces para el hombre es muy difícil distinguir tonos, por ejemplo, de color, porque también tenemos otra genética para los ojos. Batallamos mucho para decir, para nosotros es amarillo, rojo, café y negro y se acabó. Y ya es alguien que se esfuerza mucho, ¿no? Y para ustedes no, es rubio cenizo, caoba y cosas por el estilo. Entonces creo que debemos escribir más. No sé qué opine nuestro auditorio. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias, Químico del Amor. Voz Universitaria, el programa de la Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de la sociedad. Regresamos. Voz Universitaria, la expresión del conocimiento comprometido con la sociedad. La Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de todos. Continuamos. Estamos escuchando de fondo una hermosa melodía. Así es Kinky, ¿A dónde van los muertos? Disfruten, ahí regresamos. ¿A dónde vas? Se van a dar la vuelta al mundo, el destino
Regresamos a su programa Voz Universitaria. Les recuerdo que está con nosotros José Domingo Ortiz presentando presentando nuevamente, porque ayer fue justo, ¿verdad? La presentación sí. Oficial, Máximas y Aforismos de José Domingo Ortiz, de Editorial CEP. De la Secretaría de la Cultura. De la Secretaría de la Cultura. Sí. Y bueno, yo creo que estamos felices porque además estamos mezclando ya con la maestra San Juanita Torres Ruiz, aquí quien se ha incorporado también al programa, junto con el Químico del Amor, esos aforismos, esas formas de expresarnos, esas formas de escribir tanto hombres como mujeres, y no solamente de escribir, sino de cómo se justifica genéticamente. Químico del Amor, fuimos al corte y nos estabas comentando por qué somos diferentes los hombres y las mujeres y nuestras formas de expresarnos. Sí, es como decíamos ahorita, es que, bueno, sumando aparte del ADN, toda nuestra personalidad es genética y medio ambiente. Ya traemos una forma de ser, como el hombre es protector, menos habilidades verbales. La mujer es maternal, con muchas habilidades verbales. Sumémosle el machismo típico de Latinoamérica. ¿Cómo estás? Le dice el hijo al papá. Dice, papá, bien. ¿Y tú? Bien, también. Y esa fue toda la plática. Y ya no hay de qué platicar. No es que no haya, es que no nos enseñaron a expresarnos, ¿no? No llores, porque si lloras eres así, y que si no, aguántese y sea hombrecito. Cultural. Entonces, batallamos para expresar, para lo cual el escribir es una gran herramienta, porque es un mundo donde ahí sí soy libre. De hecho, hasta puede ser mi arma, donde puedo poner mis sentimientos en orden y formas de cómo compartirlos sin verme agredido. Por ejemplo, ahora es un arte, ahora es, ya no es de que, es el que es sentimental, por eso, no, ahora es el artista, o sea, depende del círculo en que uno se mueva, ¿no? Culturalmente sí nos han perjudicado mucho en ese aspecto. Luego por eso es que la esposa dice, es que ¿por qué no me dices que me amas? Pues es que nunca me dieron chance, o sea, no me dieron la oportunidad de decir, te amo mucho, o sea, ¿cómo que me amas mucho? Y que, o sea, ha cambiado en algunos hogares, pero es difícil que un hijo fácilmente abrace a un padre le dé un beso en la mejilla al hijo. Es difícil. Entre más lo dejen expresarse, es más fácil que sea expresivo con su mujer en el futuro. Entre menos lo dejen expresarse, es un hombre más como un robot. Y eso hace mucho daño también a la comunicación. Excelente, gracias. ¿Se pueden expresar hombres y mujeres en aforismos? Sí, claro. Claro que sí. De hecho, yo creo que en México hemos tenido grandes escritoras, desde Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, es un fenómeno en la historia de la literatura universal. Claro. Es una mujer verdaderamente revolucionaria que conoce sobre astronomía, sobre filosofía, sobre ética, sobre literatura, sobre historia. En el libro, por ejemplo, que hace Octavio Paz, Las trampas de la fe, que es prácticamente un tratado profundísimo sobre la vida, completa sobre la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, vemos, por ejemplo, los puentes que hace con Platón, los contactos que hace, por ejemplo, con el Kybalión, los contactos que hace con la literatura del siglo de oro, la relación que tiene con Quevedo, la relación que tiene con Góngora, la relación que tiene con Calderón de la Barca. La filosofía hermética. Desde luego. Para poder interpretar primero sueños. Así es. Desde luego, el Kybalión es el libro de los tres iniciados, está inmerso en la obra de Sor Juana. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz es un fenómeno. Entonces, obviamente que Sor Juana escribe sonetos, escribe endechas, escribe liras, escribe décimas, y además hace autos sacramentales. De hecho, cuando inauguran la Catedral Metropolitana es cuando la descubren prácticamente. Pero sí, las mujeres evidentemente, y en general, la escritura, ante la escritura, con la escritura, ahí no hay, digamos, un parámetro que ponga arriba al hombre o a la mujer. Excelente, bueno, creo que fue muy ecuánime, ¿no? Lo agradecemos para terminar este programa. Así es, y bueno, agradecemos la compañía de José Domingo Ortiz. Les recordamos que pueden comprar su libro, adquirir el libro que él hizo el próximo lunes. Agradecemos también la presencia del Químico del Amor y su
y su gran conocimiento sobre el tema. Y agradecemos también a San Juanita Torres Ruiz, que está aquí con nosotros, a la doctora Juanita Lanís, y bueno, a su servidora Karen Valenzuela, y pues los vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Gracias, Juan José, en cabina, y a ustedes que estén muy bien, disfruten este fin de semana, sobre todo en familia. Voz Universitaria. El mensaje y orientación de la comunidad académica comprometida con el desarrollo social de la entidad. La Universidad Autónoma de Coahuila al servicio de todos. En el bien, fincamos el saber.